Bueno, sigamos. Habíamos dicho que íbamos a decir qué es la Constitución y para qué sirve. Bueno, usted seguramente ya sabe qué es la Constitución. Lo que pasa que en la primaria nos explican escuetamente qué es la Constitución, en la secundaria también, y hasta los abogados muchas veces solamente tenemos que estudiar minuciosamente la Constitución en aquellas materias que nos exigen para poder aprobar, por ejemplo, derecho constitucional. Pero a lo largo de nuestra carrera estudiamos tal vez algunas cosas, lo que nos hace falta. Pero estudiar completamente la Constitución a veces se hace no difícil, sino que realmente no nos ponemos a estudiar la Constitución. Y básicamente es un documento que necesitamos saber, no como abogados solamente, sino como ciudadanos. Debería ser nuestro documento práctico en la vida cotidiana. ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es una ley, es la ley suprema. Nuestro sistema es un sistema piramidal donde encima de todo está la Constitución. Y a partir de 1994, que fue reformada la misma, se agregaron otro apéndice, que es los tratados internacionales de los derechos humanos. Entonces, tenemos la Constitución, este librito que le mostré, por un lado, que es la ley fundamental y suprema de la nación, además, junto con los tratados internacionales. Estos instrumentos son los que están en la pirámide de nuestro sistema jurídico. Nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico jerárquicamente organizado, de una manera lógica, basado en el principio de no contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que una norma de carácter inferior no puede ir en contra de una norma de carácter superior. Por ejemplo, una ley provincial no puede ir en contra de la Constitución provincial y la Constitución provincial no puede ir en contra de la Constitución nacional. Parece algo muy sencillo, pero muchas veces es muy difícil de aplicar y por eso suceden cosas como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Y usted me va a decir, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, sucede porque nosotros a veces tenemos esta contradicción normativa. Pero para ser gráfico, le voy a decir, jerárquicamente organizado significa la Constitución Nacional, que está encima de todo junto con los tratados internacionales. Luego tenemos las leyes de carácter nacional. Cada provincia tiene su propia constitución. Luego, cada ciudades deberían tener sus propias cartas orgánicas, que son precisamente sus constituciones locales. En algunos casos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, por una cuestión legislativa, por ahora no se está dando esta realidad. Es decir, los partidos o los municipios de la provincia de Buenos Aires deberían tener la autonomía que consagra el artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, pero por una cuestión técnica, vale decir que la Constitución de la provincia de Buenos Aires no establece o no reglamenta ese artículo, nosotros hoy nos privamos de tener nuestra propia carta orgánica, es decir, nos privamos de tener nuestra Constitución. Pero no me quiero ir por las ramas, sino que quiero focalizarme en la Constitución Nacional. Digamos, entonces, que tiene un orden jerárquico donde está por encima la Constitución Nacional y esta Constitución es sancionada, mejor dicho, redactada, aprobada no por el Congreso Nacional, sino por una Asamblea Constituyente, es decir, personas representantes que se eligen para ese fin, es decir, para dictar una Constitución Nacional, que en su momento, en 1853, se eligieron de acuerdo al momento que se estaba viviendo, de la forma en que se pudieron elegir, no de la forma tradicional, pero se eligió, cada provincia eligió
un representante y entre todos realizaron la primer Constitución Nacional, que es de 1853. ¿Por qué digo la primera? Es la primera y es la que está vigente con todas sus modificaciones. Bueno, ya sabemos que en 1853 la provincia de Buenos Aires no formó parte de esa Constitución. Entonces en 1860, luego de la batalla entre Urquiza y Mitre, bueno, tampoco me quiero detener a la historia, se unificó la Constitución incorporándola a la provincia de Buenos Aires como parte del país. Luego en el 1866 también se modificó, en 1898, en 1957 y la última modificación fue, si tiene algunos años recordará, porque no hace mucho, en 1994, donde tuvo una importante modificación. Se incorporaron los tratados de derechos humanos, como le dije recién, como con un rango constitucional que antes no lo tenía, sino había una cuestión jurídica y doctrinaria en pugna si formaban parte de una normativa superior o eran una normativa que se aplicaba por debajo de la Constitución de la nación. En este caso, no hay dudas, el artículo 75, inciso 22, incorporó a los tratados de derechos humanos como parte de la Constitución al mismo nivel. Tiene el mismo rango de jerárquico. Bien, como dijimos, la Constitución tuvo estas modificaciones. Ahora, ¿para qué sirve la Constitución? Mire, la Constitución sirve para ponerle freno al poder. ¿Qué quiere decir? Que usted, sabiendo esta Constitución, no hay poder público que pueda pasar por encima de usted, porque acá está establecido todos los derechos. Acá nacen todos los derechos que usted aplica en la vida diaria. Por ejemplo, usted quiere hacer una nota al intendente, al consejo deliberante, la puede hacer. ¿Y de dónde sale esta nota? Bueno, por ejemplo, del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, que dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, a saber, por ejemplo, a peticionar ante las autoridades. Es decir, acá tenemos el origen de esa pequeña acción diaria que usted normalmente hace solamente presentando una nota al intendente, al consejo deliberante, al consejo escolar, hasta las empresas de carácter público. Representa o la base para presentar eso es en este artículo, en el artículo 14. El artículo 14, dicho sea de paso, como una nota a pie de página, refiere a los derechos individuales. El artículo 14 bis es muchas veces el más famoso y refiere a los derechos de carácter colectivo y de carácter social. Bien, ¿qué es lo que quiero decir? Que la Constitución es una herramienta que uno, como un martillo, como una máquina, es una herramienta que a usted le sirve para ser ciudadano. Y como toda herramienta, usted tiene que saber usarla. Y para saber usarla, tiene que conocerla. Mire, tiene 129 artículos, no es mucho. Son algunos bastante complicados de leer porque son monótonos, pero es importante que usted lo sepa. Son 129 artículos y una maravilla de la literatura jurídica, que es el prólogo, que es precisamente donde dice, que es el preámbulo, que dice, nos los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente y, en fin, dice un montón de cosas que realmente, si usted las lee, va a sentirse un poco más ciudadano. Bueno, por ahora
nos detenemos en este punto, en la Constitución Nacional. Me parecía muy importante empezar por el principio, que es la Constitución Nacional. Así que de ahora en más vamos a referirnos a este punto de partida en todos los temas que tratemos en nuestros programas. Así que los espero los martes y jueves para que podamos compartir en este micro todo aquello que sea de su interés y que podamos desarrollar de una manera lo más clara posible. Así que, bueno, los espero el próximo jueves con otro tema muy importante que va a ser el federalismo en nuestra República Argentina. Y estamos ya poniendo en agenda un tema muy, muy importante de actualidad, como es el tema del aborto. Analizaremos la ley que tiene media sanción y trataremos de indagar sobre aquellas cuestiones de carácter medular para que usted pueda tener en una discusión y también como ciudadano la mayor información en cuanto a esta normativa. Por ahora, muchas gracias y los espero el jueves a través de este micro que dimos en llamar Ley al Día.